Jujutsu Kaisen, juro que no me convertiré en un trozo de mango. Capítulo 117, eso es genial. Al día siguiente. A las 23:32, los altos mandos del Jujutsu recibieron información enviada por Zenin Naoya. Se confirma la muerte de Itadori Yuji. El silencio tras las puertas correderas de papel daba la sensación de estar siendo reprimido por algo, nadie habló durante un largo rato. Tokio 21 en punto. La luz del fuego danzaba entre las ruinas, tiñendo de rojo la mitad del cielo nocturno. Yuta Okkotsu estaba sentado sobre una losa de piedra fracturada, con las manos apoyadas en las rodillas y la mirada fija en la hoguera que tenía delante. Las llamas lamían la madera quebrada, produciendo un suave crepitar. Frente a la hoguera, Yuji Itadori yacía tranquilamente en el suelo, sin que su pecho mostrara signos de movimiento. De repente, Yuji abrió los ojos de golpe. Jadeó en busca de aire como alguien que emerge de las profundidades del mar, con el pecho agitado violentamente. Instintivamente se tocó el pecho. Había un agujero en su uniforme escolar, con los bordes manchados de sangre seca, pero la piel de debajo estaba intacta, sin siquiera una cicatriz. Comillas que su voz era ronca y aturdida. Comillas ¿no estaba muerto? Giró la cabeza y vio a Yuta al otro lado de la hoguera. Yuta bajó la cabeza y sus hombros temblaron ligeramente. Luego alzó la vista y esbozó una sonrisa. No era una sonrisa amplia, e incluso parecía algo cansada, pero la luz en sus ojos era cálida. Eso es genial, se frotó los ojos, rozando la comisura con la yema del dedo antes de bajar el brazo y dejar escapar un largo suspiro. Lo siento de verdad. Fue alrededor de julio, creo. Gojo-sensei vino a pedirme un favor, que te cuidara. Yuji lo miró fijamente sin expresión. Y yo había hecho un juramento vinculante con los altos para matarte, dijo Yuta en voz baja. Por eso monté esta actuación. Yuji bajó la mirada hacia las manchas de sangre en su pecho, presionando con los dedos el agujero en la tela. Entonces yo. Técnica maldita inversa, respondió Yuta con calma. Mi técnica maldita inversa es del tipo que se puede proyectar externamente. Así que, en el mismo instante en que te mate, use la técnica maldita inversa contra ti. Y ahora, su ejecución debe ser reconocida oficialmente como llevada a cabo con éxito. A continuación, nosotros, las palabras de Yuta fueron interrumpidas por el sonido de pasos apresurados. Megumi Fushiguro salió de la oscuridad, con el pecho aún agitado y finas gotas de sudor en la frente, lo que demostraba que había corrido todo el camino hasta allí. Comillas, Itadori se detuvo en seco y agarró la muñeca de Yuji con tanta fuerza que parecía que iba a aplastarle los huesos. Ahora, regresa inmediatamente con nosotros al Instituto Jujutsu, dijo, tomando aire. Las barreras en el Instituto Jujutsu se han relajado. Mientras nadie vea tu rostro, regresar no será un problema. Tiró de la mano de Yuji, intentando levantarlo del suelo. Yuji se soltó. Se zafó de la mano de Megumi y se puso de pie por sí solo, sacudiéndose el polvo. Sin embargo, su mirada permaneció fija en el suelo, impidiendo los ojos de Megumi. No me aceptas como si nada, dijo con voz suave, pero cada palabra tenía peso. No actúes como si eso nunca hubiera pasado. ¿Soy el culpable? No. ¿Yo fui quien mató a toda esa gente? No. Megumi Fushiguro lo miró, en silencio por un instante. En esos ojos, normalmente serenos y tranquilos, algo reprimido durante demasiado tiempo ahora afloraba. Los culpables, dijo, enfatizando cada palabra, somos nosotros. Yuji se quedó atónito. Claro, por supuesto que dirías eso. Después de todo, eres Fushiguro. La comisura de sus labios se curvó ligeramente, no era una sonrisa, sino una mueca amarga e indescriptible. No te rindas así como así, Megumi Fushiguro se frotó las sienes, su voz se volvió más grave, pero cada palabra atravesó el aire como un clavo. No somos héroes, somos hechiceros de Jujutsu. Nadie puede juzgarnos, y precisamente por eso debemos seguir demostrando el significado de nuestra existencia. De repente, se dio la vuelta, dándole la espalda a Yuji. La luz del fuego parpadeó sobre su rostro antes de desvanecerse de nuevo. Comillas, Hajime Kashimo y Noritoshi Kamo han otorgado técnicas malditas a un grupo de personas y han facilitado la encarnación de muchas otras. Hechiceros de épocas tanto modernas como antiguas participarán en un juego llamado el Juego de la Purga. Hizo una pausa. Los hechiceros que hay dentro se verán obligados a matarse entre sí, bajó la mirada, mientras su nuez de Adán se balanceaba. Comillas, Tsumiki también se ha visto involucrado en el juego de la eliminación. Se volvió para mirar a Yuji.
En sus ojos no había lágrimas, ni súplicas, solo un agotamiento profundo y una obstinación implacable. Por favor, Itadori. Ayúdame. Yuji miró a Megumi y permaneció en silencio durante unos segundos, como si finalmente saliera de un profundo trance. Se giró hacia Yuta con voz grave. Okotsu-senpai, mi repentina pérdida de control en Shibuya probablemente se debió a que me metieron 10 dedos a la vez. Eso significa que ahora tengo un total de 15 dedos dentro de mí. Hizo una pausa, como para confirmar sus palabras, y luego continuó. De ahora en adelante, incluso si me como los 5 dedos restantes de una vez, no creo que mi cuerpo sea poseído. Pero aún así, si Sukuna vuelve a tomar el control de mi cuerpo, levantó la vista, mirando fijamente a los ojos de Yuta, por favor, no dudes en matarme. Si eres tú, senpai, sé que puedes hacerlo. Su expresión era demasiado seria para un adolescente. Yuta lo miró y no respondió de inmediato. El brillo del fuego se centelleó en sus ojos, reflejando la silueta de Yuji junto con una expresión seria y madura. Lo entiendo, asintió con voz baja pero firme. Haré todo lo que esté en mi mano. Yuji giró la cabeza hacia Megumi. Fushiguro, ¿qué hacemos ahora? Megumi Fushiguro ya había superado ese lapsus momentáneo de compostura, recuperando su habitual expresión serena, casi distante. Habló a un ritmo moderado, como si desenredara los hilos que tenían delante uno a uno. Regresa a la preparatoria de Jujutsu y te reúnes con el maestro Tengen. Necesitamos encontrar la manera de romper el sello del reino prisión. Además, debemos descubrir el objetivo de Noritoshi Kamo y decidir nuestros próximos pasos. Yuta intervino de repente. Sospecho que las barreras del maestro Tengen y las del juego de la eliminación no pueden coexistir. Es probable que las barreras del juego de la eliminación anulen las del maestro Tengen, impidiéndole percibir lo que ocurre en su interior. Hizo una pausa, recorriendo con la mirada a Yuji y Megumi. En otras palabras, hemos perdido el rastro de Noritoshi Kamo y Hajime Kashimo. Tendremos que encontrarnos a nosotros mismos. Pero el problema es que, para ver al maestro Tengen, tenemos que atravesar los miles de puertas que él ha establecido. Solo encontrando la verdadera puerta podremos encontrarnos con él. En cuanto a encontrar la puerta, tengo un plan. De repente, una figura con 2 colas altísimas apareció de repente desde un lado. Choso, ¿tú también aquí estás? Yuji pareció sorprendido. Maito y yo fuimos una vez al instituto de Jujutsu para robarle los dedos a Sukuna, dijo Choso con secuencia. Usaremos el mismo método que él usó esta vez. Capítulo 118, ¿es esto un ser humano? Instituto de Jujutsu de Tokio, entrada a la cámara de la tumba. Hola, Maki-senpai, Itadori levantó la mano y saludó. Sí, Maki-zenin, con el cabello suelto, se apoyó contra la pared y se acercó, con el rostro desprovisto de cualquier expresión adicional. En el sofá, Yuki Tsukumo hacía clic con aburrimiento en el control remoto, cambiando de canal uno tras otro. Inclinó la cabeza para mirar a los recién llegados y los saludó con la mano despreocupadamente. Ah, Maki, ya estás despierta. Estoy bien, dijo Maki con voz monótona. Hajime Kashimo no nos fuerza letal, simplemente me quedé inconsciente. Los ojos de Okotsu se abrieron de par en par. ¿Cómo es eso bien? No fue ni de lejos tan misericordioso cuando peleó conmigo. Yuki Tsukumo pulsó de nuevo el mando a distancia con irritación, la imagen en la pantalla parpadeó y ella simplemente lo empujó a un lado. ¿Dónde está Soko-san? ¿No se suponía que ella también estaría aquí? Megumi Fushiguro miró a su alrededor. Yuki Tsukumo levantó la barbilla, señalando hacia la sala de fumadores más cercana. Está bien, Fushiguro miró en la dirección que ella señalaba y no dijo nada más. De repente, se abrió la puerta de la sala de fumadores. Soko Yairi salió oliendo a cigarrillos, una neblina blanca la rodeó durante unos segundos antes de ser rápidamente disipada por el aire del pasillo. Sacó un desodorante en aerosol del bolsillo y se roció varias veces con destreza, sus movimientos eran fluidos y precisos, algo que claramente había hecho incontables veces. Tras guardar el aerosol, recorrió con la mirada los rostros de cada uno. Muy bien, ya estamos todos. Sí. Megumi, sobre la barrera de Tengen, Maki se giró para mirar a Fushiguro. Fushiguro estaba a punto de hablar cuando Choso lo interrumpió. Déjame explicarte mejor, dio medio paso adelante, con la mirada fija. En el camino desde la puerta hasta la cámara de la tumba, hay una tesorería que la Academia Jujutsu utiliza para guardar herramientas y objetos malditos. Originalmente, solo el personal directivo podía entrar, hizo una pausa. Pero mis hermanos están allí.
Un efecto adicional de mi técnica maldita me permite percibir su ubicación. Tras escuchar esto, Yuki Tsukumo levantó el pulgar con una sonrisa. Aumentar bien dejando eso de lado por un momento, la mirada de Maki se posó en Choso, frunciendo ligeramente el ceño. ¿Quién eres? Mientras las palabras caían, el aire se quedó repentinamente en silencio por un momento. Todos volvieron las miradas al unísono hacia Choso. Itadori se rascó la nuca, dando la impresión de que había tenido que reunir mucha fuerza de voluntad antes de hablar. Por ahora, trátalo como a mi hermano mayor. Yuji Choso extendió repentinamente los brazos y gritó al cielo, su voz destilando una emoción largamente reprimida por ser finalmente reconocido. En ese momento, todos se pusieron de pie al unísono y caminaron hacia la entrada. Vamos, la puerta se abrió, dejando al descubierto una densa maraña de ramas azul pálido que colgaban de la cúpula como incontables ríos congelados. El aire era húmedo y frío, impregnado del singular aroma de plantas antiguas. Bajemos. Hay un ascensor abajo que lleva a la cámara de la tumba. El grupo pisó las enmarañadas raíces de los árboles, y sus pasos resonaron suavemente en el vasto espacio. Choso, que caminaba delante, se detuvo de repente ante la puerta del tesoro, apoyó la palma de la mano contra la pesada verja y presionó ligeramente con las yemas de los dedos. Volveré a buscarte más tarde, susurró sin volverse, y rápidamente alcanzó al grupo. El ascensor descendió lentamente, las ramas azules a su alrededor se alejaban continuamente, como si el tiempo se estirara hasta convertirse en una línea. Cuando la cabina se detuvo por completo, todos estaban de pie en el vestíbulo de la cámara de la tumba. ¿HM? Manchas de sangre. Itadori bajó la cabeza, su mirada se posó en una mancha de marcas de color rojo oscuro en el suelo que llevaban secas muchos años, e inclinó la cabeza. Eso es de la tragedia de hace 12 años. Yuki Tsukumo no lo miró, sus ojos estaban fijos en las manchas de sangre a lo lejos, su voz tan suave como si hablara consigo misma. Quizás todas las distorsiones comenzaron en aquel entonces. Vamos. El salón principal está justo delante. Yuki Tsukumo apartó la mirada y comenzó a caminar. Al final del pasillo se extendía una escena de un blanco puro. El grupo caminó lentamente hacia aquella blancura pura. Bajo sus pies había un vacío blanco, arriba una infinidad de blanco, delante, detrás, a la izquierda y a la derecha, hasta donde alcanzaba la vista, no había límites, ni sombras, ni sensación de realidad sobre la que apoyarse. Itadori miró a izquierda y derecha, frunciendo el ceño. ¿No hay nadie aquí? No, simplemente nos han rechazado, dijo Yuki Tsukumo, con voz monótona pero con un sutil rastro de decepción. Se detuvo, con las manos en los bolsillos y la mirada fija en el vacío lejano. Tengen no interfiere con la realidad. Pensé que, después de sellar los 6 ojos, podríamos ver a Tengen. Hizo una pausa, con una leve sonrisa en los labios. No esperaba ser tan ingenua. ¿O es que simplemente soy yo la que está siendo rechazada? Nadie respondió. Volvamos. La voz de Okotsu resonó desde atrás del grupo, no fuerte, pero firme. A Tsumiki-san no le queda mucho tiempo. Justo cuando todos se giraron y estaban a punto de dar un paso. Ya te vas. La voz surgió de todas direcciones, etérea, ancestral, como una brisa que emerge del fondo de un pozo profundo. Era tan suave que casi resultaba inaudible, pero resonó con claridad en los oídos de todos. Todos se volvieron para mirar. En el espacio completamente blanco, una figura apareció en un instante desconocido. No se oían pasos, no había presencia alguna, era como si hubiera estado allí todo el tiempo y el grupo simplemente no la hubiera visto antes. Es la primera vez que los conozco a todos. La voz provenía de la figura, etérea y ancestral, como el viento que sopla entre las grietas de la madera marchita. Hijo de Zenin, linaje de Michizane, útero maldito, pintura de la muerte, poseedor de la técnica de la maldición inversa y recipiente de su cuna. La mirada de Yuki Tsukumo estaba fija en la figura, y sus labios se crisparon ligeramente. ¿No vas a saludarme, Tengen? Este tipo es. La voz de Itadori se atascó en su garganta, con los ojos muy abiertos. Esto es. La mirada de Fushiguro se ensombreció. Así que esto es. La mano de Okotsu se apretó instintivamente. Él es. Maki entrecerró los ojos. ¿Es esto un humano? La voz de Choso denotaba un dejo de genuina confusión. Tengen, Soko pronunció el nombre con voz monótona, como si confirmara una respuesta. No es la primera vez que nos vemos, Yuki Tsukumo. La voz de Tengen permaneció etérea, mientras su mirada se posaba con calma en la mujer rubia. ¿Por qué?
¿Por qué cerrar la cámara de la tumba? Yuki Tsukumo frunció el ceño, con un tono lleno de confusión. Para evitar que Kenjaku se sincronice contigo, respondió Tengen en voz muy baja, como si temiera perturbar algo, pero cada palabra llegó a oídos de todos los presentes con claridad. Después de todo, no puedo ver a través del corazón humano. Comillas. Kenjaku. La ceja de Yuki Tsukumo se frunció aún más, nunca antes había escuchado ese nombre. Tengen no respondió de inmediato. Sus ojos vacíos, desprovistos de emoción, se movieron ligeramente en el blanco puro del espacio, como si recordaran un pasado lejano y desagradable. Aquel que una vez poseyó a Noritoshi Kamo, y que ahora está dentro de su Gurujeto. El hechicero. Capítulo 119, el hechicero más poderoso de hace 400 años. Entonces, ¿por qué el maestro Tengen tiene este aspecto ahora?, preguntó Itadori de repente, frunciendo el ceño mientras su mirada recorría el rostro de Tengen, que ya no parecía humano. Soy inmortal, pero no eterno. La voz de Tengen permaneció etérea, serena y sin rastro de emoción. Si vivieras cientos de años, acabarías igual. Comillas. ¿Hablas en serio? Itadori se quedó atónito, con los labios ligeramente entreabiertos como si estuviera procesando los largos e inimaginables años que había detrás de esa declaración tan despreocupada. Disculpen la interrupción, interrumpió Okotsu con voz firme, pero no fuerte. Venimos a preguntar sobre el objetivo de Kenjaku y cómo abrir el reino prisión. ¿Podrían contarnos lo que saben? Por supuesto. La mirada de Tengen se dirigió hacia Okotsu, sin expresión alguna en su rostro inexpresivo. Aunque quisiera decir eso, primero permítanme poner una condición. Hizo una pausa, cambiando su mirada de Okotsu a Yuki Tsukumo y luego a Choso. Yuta Okotsu, Yuki Tsukumo, Cursed Bomb, Death Painting, de los tres, 2 deben quedarse atrás para servir como mis guardias. Comillas. Guardias. ¿No sois inmortales? Había un atisbo de auténtica confusión en la voz de Okotsu. Tengen no respondió de inmediato, sus ojos vacíos se movieron ligeramente, como si miraran a algún lugar muy lejano. ¿Te preocupa que te vendan?, preguntó Soko de repente, con un tono inexpresivo, pero sin apartar la mirada de Tengen. Eso no es justo, dijo Yuki Tsukumo, alzando una mano con un tono que denotaba cierta insatisfacción. No nos dirá la duración y el motivo de la guardia. Tengen cerró los ojos. Unos finos y densos patrones surgieron repentinamente bajo sus pies, extendiéndose en todas direcciones como olas de agua. Cada onda portaba una antigua y profunda energía maldita, que se desplegaba lentamente sobre el suelo blanco inmaculado. Los patrones eran difíciles de distinguir con claridad, pero parecían seres vivos que se movían ligeramente bajo la luz. Entonces, déjame hablarte de Kenjaku. Tengen abrió los ojos, y su voz recuperó esa calma etérea e impasible. Su objetivo es forzar la evolución de toda la humanidad en Japón. Ya lo sabemos, pero ¿qué va a hacer exactamente?, dijo Maki. Comillas. ¿Por qué Kenjaku no usó tus barreras en aquel entonces para activar la transfiguración ociosa y convertir a todos en Japón en hechiceros? La mirada de Fushiguro se ensombreció, su voz bajó, pero cada palabra transmitía una urgencia contenida. La mirada de Tengen recorrió el rostro de Fushiguro, se posó en Maki y luego se alejó lentamente, fijándose en el vacío a lo lejos. Debido a la insuficiencia de energía maldita. La energía maldita refinada con Uzumaki no puede ser devuelta a los hechiceros. Además, evolucionar humanos uno por uno usando una técnica maldita, la eficiencia es simplemente demasiado baja. Su voz hizo una pausa como si estuviera organizando las siguientes palabras. El método que Kenjaku está empleando consiste en que la humanidad se fusione conmigo. La mirada de Tengen volvió a posarse en los rostros de las personas que tenía delante. Como no me fusioné con un recipiente de plasma estelar hace 12 años, fusionarme con alguien que no sea un recipiente de plasma estelar ya no es imposible. Su tono seguía siendo inexpresivo, pero cada palabra resonaba como una piedra arrojada a aguas profundas, cuyas ondas se extendían en círculos. Y puesto que mi alma es omnipresente, el cielo y la tierra se han convertido en mi conciencia. Por lo tanto, los humanos que se fusionan conmigo pueden incluso trascender la barrera de ser un hechicero, convirtiéndose en un nuevo tipo de existencia que se sitúa entre existir y no existir. La voz de Tengen se apagó, como una piedra que se hunde en un pantano. Además, solo mantengo esta forma gracias a mi técnica de barrera. Hizo una pausa, y un atisbo de algo indescriptible apareció de repente en esos ojos vacíos. Si la humanidad evoluciona, basta con que una sola persona pierda el control para que el mundo se acabe. Comillas. Porque la voz de Yuki Tsukumo surgió del espacio blanco puro, baja y contenida por un temblor fino, apenas perceptible.
Porque las fronteras entre individuos dejarán de existir. La malicia basta un instante para propagarse, y la impureza de cientos de millones de personas se extenderá por todo el mundo. La tragedia de Tokio tendrá repercusiones a nivel global, respondió Tengen con calma. Comillas, ¿por qué haría eso? La voz de Itadori llegó desde atrás, ronca y llena de una confusión del tipo comillas, ¿qué sentido tiene esto? No lo sé, dijo Tengen con tono tranquilo, como si hablara de algo que no tenía nada que ver consigo mismo. Como ya he dicho, no puedo leer la mente de los hombres. Comillas, entonces no estaría bien que simplemente te negaras a fusionarte. Okotsu frunció el ceño. La mirada de Tengen regresó desde la distancia y se posó en el rostro de Okotsu. Ese es el problema. Su voz se suavizó, como si planteara un dilema innegable que ni siquiera ella misma podía cambiar. En mi evolución, mi naturaleza se asemeja más a la de un espíritu maldito que a la de un humano, y la manipulación de espíritus malditos también me afecta. Comillas y exclamaciones de asombro surgieron casi simultáneamente desde distintas direcciones, breves y amortiguadas, como si varias piedras fueran arrojadas a aguas profundas a la vez, un golpe seco, y luego se hundieran hasta el fondo. Soko no dijo nada, simplemente levantó la mano y se frotó la frente, presionando con las yemas de los dedos durante un buen rato antes de soltarla. Además la voz de Tengen resonó de nuevo, aún sin prisa, teniendo en cuenta la fuerza de Kenjaku, podría ser absorbido en el momento en que me toque. Por eso cerré la cámara de la tumba. Y aún necesitas 2 guardias, insistió Yuki Tsukumo. Su tono era más firme que antes, pero la confusión en sus ojos era aún más compleja. La mirada de Tengen recorrió su rostro sin detenerse. Correcto, comillas, el dominio de Kenjaku de las técnicas de barrera es igual al mío. Él puede deshacer mi sello en la cámara de la tumba. Tengen hizo una pausa, y algo pareció brillar en esos ojos vacíos. Pero Kenjaku aún no es la mayor amenaza. La voz de Tengen se apagó al instante, resonando como un murmullo profundo proveniente de las profundidades de la tierra. La luz blanca pura pareció atenuarse también. Comillas, podría ser la voz de Yuki Tsukumo, dio un salto de medio tono. Comillas, ¿hay una amenaza aún mayor?, preguntó Itadori frunciendo el ceño. Comillas, es Sukuna. La mirada de Okotsu se ensombreció. Todos preguntaron uno tras otro, sus voces superponiéndose como una bandada de pájaros asustados. No, la voz de Tengen se abrió paso entre las preguntas superpuestas, sin prisa, pero cada palabra parecía clavada en el aire. Es una existencia al mismo nivel que Sukuna, tal vez incluso superándolo. El espacio, de un blanco puro, quedó repentinamente en silencio. No era un silencio tranquilo, sino un estancamiento opresivo que dificultaba incluso la respiración. El hechicero más poderoso de hace 400 años. Los labios de Tengen se entreabrieron ligeramente al pronunciar el nombre. Comillas, Hajime Kashimo. Capítulo 120, el incomparable dios del trueno. El hechicero más poderoso de hace 400 años. Tengen terminó de hablar, y las exclamaciones de la gente que estaba frente a él estallaron casi simultáneamente. Comillas, Kashimo Yuji. Los ojos de Itadori se abrieron de par en par, sus pupilas llenas de incredulidad. Comillas, es un hechicero de hace 400 años, dijo Megumi Fushiguro con voz más baja, frunciendo el ceño. Comillas, en serio. Los labios de Yuta Okotsu se entreabrieron ligeramente, y su mirada recorrió varias veces el rostro inexpresivo de Tengen. Tengen cerró los ojos. Esos ojos, que solían estar hundidos y carentes de emoción, parecían reflejar un leve rastro de cansancio en el momento en que se cerraron. La luz blanca pura se expande por sus párpados, haciendo que las finas arrugas resaltaran con claridad. Es absolutamente cierto, su voz se suavizó, pero cada palabra era tan pesada como una piedra. Hace 400 años, mató sucesivamente a los 6 ojos y a las 10 sombras de aquella época. Hizo una pausa, como dando tiempo a quienes tenían delante para asimilar la información. Además, masacró hasta la extinción a casi todos los hechiceros renombrados y poderosos de aquella época. Soko levantó la cabeza de golpe, sus ojos, que siempre reflejaban un atisbo de cansancio, ahora brillaban con una nitidez sin precedentes. Su voz se elevó medio tono, casi hasta convertirse en un grito. Comillas, ¿por qué? No hay ningún registro de él en ninguna parte. Originalmente, si lo sabía, la voz de Tengen era suave, como si recordara una vieja historia que no estaba particularmente dispuesta a retomar. Tras ser convertido en un objeto maldito por Kenjaku, su cuerpo fue disputado por diversas figuras poderosas, cayendo finalmente en manos del shogunato. Posteriormente, hechiceros le otorgaron un título grandioso, el dios del trueno.
En los escritos de la época, incluso se le describe como el inigualable dios del trueno. Su mirada se inclinó ligeramente, como si contemplara una escena que no existía dentro de ese espacio blanco puro. Pero tras la caída del shogunato, el trabajo posterior de Kenjaku fue extremadamente minucioso. Destruyó todos los documentos y registros relacionados con Kasimo de aquella época, y también destruyó por completo el cuerpo físico original de Kasimo. Comillas, claramente lo sabías desde el principio, así que ¿por qué no nos dijiste cuando se unió a la preparatoria Jujutsu? Comillas, la voz de Soko salió a duras penas de su garganta, palabra por palabra, mientras miraba fijamente a Tengen, con los ojos llenos de ira y confusión reprimidas durante mucho tiempo. Tengen sostuvo su mirada por un instante, no había nada en esos ojos vacíos, sin embargo, parecían contenerlo todo. Porque era demasiado fuerte, su voz era monótona, casi fría. No era inferior en absoluto a Sukuna del periodo Heian. Nadie en la preparatoria Jujutsu podía someterlo, ni siquiera Satoru Gojo. Para evitar alertar al enemigo, y también para protegerme de un ataque sorpresa de Kenjaku, oculté este asunto. Bajó la mirada y una expresión indescriptible apareció en aquel rostro que ya no parecía humano. Lo que no esperaba era que todo se desarrollara como un guión escrito por Kasimo. Desde la aparición de un joven con manipulación de espíritus malditos hasta la muerte del recipiente de plasma estelar, él había estado esperando en silencio en la escuela superior de Jujutsu. Hasta su deserción durante el desfile nocturno de los 100 demonios y la obtención del reino prisión por parte de Kenjaku, la situación finalmente superó mis expectativas. Todos los elementos necesarios encajaron como un rompecabezas gracias a estos dos, dando lugar a la situación actual. Soko bajó la cabeza y dejó de hablar. Sus ojos, normalmente cansados, estaban ocultos por su flequillo, enmascarando su expresión, solo sus dedos se tensaban ligeramente. De repente, Megumi Fushiguro rompió el silencio. Entonces, ¿qué debemos hacer para acabar con el juego de la eliminación? La mirada de Tengen pasó de Soko al rostro de Fushiguro. Primero, debes comprender el propósito del juego de la selección, preparar a la humanidad para asimilarse conmigo. Las barreras del juego de la selección utilizan la energía maldita que conecta a los hechiceros como ritual para alcanzar el otro lado. Su voz hizo una pausa, como si se levantara una piedra para revelar los insectos que hay debajo. Probablemente pretende comenzar la asimilación de toda la humanidad conmigo una vez que todos hayan llegado al otro lado. En el espacio completamente blanco, los dibujos bajo los pies de Tengen se ondularon lentamente hacia afuera una vez antes de detenerse. Para llevar a cabo con éxito un ritual de tal magnitud, es probable que el propio Kenjaku tenga un voto vinculante. Del mismo modo, Kenjaku no es el administrador del juego de la purga. Por lo tanto, comillas, la mirada de Tengen recorrió a Fushiguro y a todos los presentes, matar a Kenjaku no acabará con el juego de la purga. Comillas, entonces, ¿qué debemos hacer? Interrumpió la voz de Maki desde un lado, con un dejo de irritación incontenible. Comillas, los jugadores del juego de eliminación pueden finalizar la partida gastando 100 puntos para proponer una regla. La respuesta de Tengen fue breve y clara. Yuta Okkotsu se acarició la barbilla, mientras sus dedos recorrían suavemente el contorno de su mandíbula. Al final, todavía tenemos que participar en el juego de la selección. También necesitamos romper el sello de Gojo Sensei. Megumi Fushiguro frunció ligeramente el ceño. Con él cerca, las cosas serían mucho más sencillas. Tengen no respondió, simplemente desvió su mirada de Fushiguro para recorrer con ella a todos los presentes. Antes de eso, decidamos quién se queda atrás. Su voz era suave, sin apresurarlos ni ceder. Lo haré, lo haré. Quedarse, dos voces resonaron casi simultáneamente. Yuki Tsukumo dio un pequeño paso adelante, con las manos en los bolsillos y una postura relajada, pero sin rastro de vacilación en su mirada. Choso permanecía a su lado, erguido, con una expresión tan serena como una piedra impasible ante el viento y las olas. Yuji no puede perder la ayuda de Okkotsu ni de esta mujer. La mirada de Choso recorrió Itadori y se posó en la lejana pared de luz blanca pura. Si Kenjaku ataca este lugar, entonces debo quedarme aún más tiempo. Hizo una pausa, su nuez de Adán balanceándose. Matarlo, es la mayor salvación para mis hermanos. Todavía tengo mucho de qué hablar con Tengen. Yuki Tsukumo ladeó la cabeza hacia Okkotsu, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Comillas, está bien, Okkotsu. Okkotsu la miró, guardó silencio por un instante y luego asintió. El gesto fue leve pero certero. Tengen observó a los dos que se habían ofrecido voluntarios para quedarse,
deteniendo su mirada en cada uno de sus rostros por un instante. La luz blanca pura se extendió tras él, haciendo que aquel rostro, ya no humano, pareciera aún más ilusorio. Sus labios se entreabrieron ligeramente, su voz tan suave que parecía temer perturbar algo. Estoy sumamente agradecido. Sacó un cubo negro de su manga. No era grande, reposaba tranquilamente en su palma marchita, con una superficie desprovista de brillo, como si hubiera absorbido toda la luz. Este es el objeto necesario para abrir Satoru Gojo el reino prisión, interior. Capítulo 121, ¿qué está haciendo Sensei? Este es el objeto necesario para abrir Gojo Satoru, el reino prisión, interior. Tengen sostenía el cubo negro, con una voz tan firme como una piedra pulida por 1000 años de agua corriente. Comíllase. De vuelta Itadori ladeó la cabeza. Es la primera vez que lo oigo decir así. La mirada de Fushiguro se posó en el cubo negro, frunciendo ligeramente el ceño. Eso significa que es la puerta trasera. Correcto, Tengen ascendiendo, aunque el movimiento parecía algo lento en un rostro que ya no parecía humano. Antes de que Kenjaku encontrara el reino prisión, este se encontraba fuera de mi barrera. Sospecho que estaba en el extranjero. Originalmente quería sellar esta puerta trasera para suprimir el aura de su frente, pero, por desgracia, no funcionó. Comillas Tengen hizo una pausa, bajando ligeramente la mirada. De igual modo, otra parte de Gojo Satoru está sellada dentro de esta puerta trasera. Entonces, solo tenemos que abrir esto. Megumi Fushiguro inclinó la cabeza. No, Tengen negado con la cabeza. La autoridad para abrir el reino prisión permanece en manos del dueño del frente. Para abrirlo, se necesitaría la lanza invertida del cielo, que puede anular por la fuerza todas las técnicas malditas, o la cuerda negra, que puede interferir con los efectos de las técnicas malditas. Levantó la vista, su mirada recorriendo el rostro de Fushiguro hasta el de Itadori. Debes poseer una de ellas. Pero la lanza invertida del cielo fue destruida por Gojo Satoru hace 12 años, añadió Tengen con un tono tan monótono como si estuviera leyendo un informe. Comillas que está haciendo Gojo Sensei. La voz de Itadori se elevó medio tono, reflejando la impotencia de alguien que piensa, comillas ¿no te estás cavando tu propia tumba? La cuerda negra también fue adquirida en su totalidad por Hajime Kashimo a finales del año pasado. La voz de Tengen volvió a bajar de tono, como una piedra arrojada al agua. Comillas ¿qué demonios? Megumi Fushiguro apretó los dientes, una vena de su sensación palpitaba ligeramente. Detrás de ellos, el párpado de Okotsu se crispó y levantó una mano para secarse el sudor inexistente de la frente. Cuando estudiaba en África, le preguntó a Miguel sobre esto y busqué con él la cuerda negra que quedaba. Hizo una pausa y bajó la mirada, como si recordara aquella experiencia. Pero la noticia que recibimos fue que, tras el desfile nocturno de los 100 demonios, Hajime Kashimo se había llevado toda la cuerda negra. Tiene que haber de otra manera, dijo Yuki Tsukumo, mirando a Tengen. Sí, asintió Tengen. Entre los hechiceros que participan en el juego de la purga, hay una que se hace llamar ángel. Su técnica maldita puede extinguir todas las técnicas malditas. Comillas extinguir, todas las técnicas malditas, murmuró Megumi Fushiguro, como si sopesara las palabras. Exactamente, la mirada de Tengen recorrió el rostro de Fushiguro. Al usar la técnica maldita del ángel, puedes abrir el reino de la prisión, interior. Comillas entonces sabes dónde está. La voz de Okotsu se interrumpió desde atrás, firme pero con cada palabra cargada de una urgencia contenida. Tengen cerró los ojos y guardó silencio por un instante. Una luz blanca pura se expande a través de sus párpados cerrados, iluminando las finas arrugas con una claridad asombrosa. Abrió los ojos y su mirada se posó en la inmensidad blanca que se extendía a lo lejos. En la barrera del lado este de Tokio. Más allá de eso, no lo sé. Fuera de la segunda barrera de Tokio. La envoltura de la barrera negra era como un cielo nocturno congelado, su superficie con un tenue brillo, con ocasionales patrones parecidos a grietas que se destellaban desde lo más profundo. Hajime Kashimo estaba de pie frente a ella, su cabello azul cian ondeando suavemente con la brisa húmeda. Con las manos en los bolsillos, contemplaba la barrera que separaba el interior del exterior, con expresión impasible. ¿Vas a entrar ya? Kenjaku se quedó medio paso detrás de él, ladeando la cabeza con tono burlón, como si preguntara algo que ya sabía. Podrías encontrarte con gente problemática, ¿sabes? Al fin y al cabo, no sé nada de Tokugawa. Antes de que pudiera terminar, Hajime Kashimo lo interrumpió de forma moderada pero firme. Ahora mismo, pensé que seguirías conspirando conmigo un poco más,
Kenjaku se frotó la barbilla, con una media sonrisa en el rostro, aunque no había alegría en sus ojos. No estoy de humor. Hajime Kasimo lo miró con un tono tan inexpresivo como si afirmara un hecho que no requería discusión. Simplemente no te mueras aquí. Ah, eso no va a pasar, dijo Kenjaku, haciendo un gesto con la mano para restarle importancia, como si espantara una mosca inexistente. Todavía tengo que guiar a algunos no hechiceros fuera de la barrera. Adelante, no te preocupes. Hajime Kasimo no respondió. Se giró, alzó la mano y tocó la superficie de la barrera. En ese instante, finas ondas se extendieron por la superficie negra, como una piedra arrojada a un estanque de agua estancada. Un pequeño duende dorado, del tamaño de la palma de la mano, emergió del centro de las ondas, sus alas aleteando suavemente en el vacío, emitiendo un tenue sonido como el de campanillas de viento. Hola, soy Scarabaeus. La vocecita de la criatura era aguda y brillante, con un tono profesional y jovial. Esta es la barrera del juego de la eliminación. Una vez que la cruces, te convertirás en jugador. Aún así, ¿deseas entrar? Sí. Hajime Kasimo se crujió el cuello, sus vértebras emitiendo una serie de leves chasquidos. No volvió a mirar al pequeño duende dorado, ni tampoco miró a Kenjaku. En el instante siguiente, desapareció del lugar. Su cabello cian dejó una tenue imagen residual en el aire antes de ser engullido por la luz oscura de la barrera. El viento cesó, las ondas se disiparon y el pequeño duende dorado desapareció. Solo Kenjaku permaneció fuera de la barrera, con las manos metidas en las mangas, mirando la oscuridad vacía con una leve sonrisa en los labios. Simplemente no esperaba tener que actuar solo. Okotsu miró al cielo, con voz suave, como si hablara consigo mismo. No te preocupes. En cuanto traigan a Akari Kinji, deberíamos reagruparnos lo antes posible. Maki lo miró. Entonces, ¿Akari Kinji es realmente más fuerte que Okotsu-senpai?, preguntó Itadori de repente, alternando la mirada entre Okotsu y Maki. Simplemente está siendo modesto, dijo Fushiguro con un tono inexpresivo, como si afirmara un hecho indiscutible. Por cierto, Soko-san, ¿estás bien? Maki se giró para mirar a Soko. Después de todo, desde que supo que Hajime Kasimo era un hechicero de hace 400 años, su expresión no había sido muy buena. Aunque no había dicho nada, era evidente que algo había cambiado en esos ojos, normalmente tan indiferentes. Estoy bien. Nanami vendrá a recogerme en un rato, no hay problema. Soko sostuvo un cigarrillo entre sus dedos y lo encendió. La llama parpadeó en sus dedos. Dio una calada profunda y exhaló lentamente una nube de humo blanco que le cubrió la mitad del rostro. De acuerdo, entonces iré primero a la familia Zenin para conseguir las herramientas malditas. Maki apartó la mirada y se dio la vuelta para marcharse. Al ver que todos se separaban una vez más, Soko volvió a sentarse sola en el sofá. La luz fluorescente del techo emitía un tenue resplandor blanco, iluminando toda la habitación con tal intensidad que no había ni un rincón donde ocultar sus emociones. Exhaló otra bocanada de humo. La niebla blanca se elevó lentamente y se dispersó bajo el techo como una nube arrastrada por el viento. Comillas, viejo Kasimo. Su voz era muy suave, tan suave que parecía que hablaba consigo misma o con alguien que no estaba allí. Hizo una pausa, con el cigarrillo entre los dedos, la llama parpadeando levemente. Nos has engañado, me has engañado terriblemente. Tras decir esto, no volvió a hablar. El humo salía de sus labios en volutas, difuminando su expresión. Capítulo 122, los pandas también pueden llorar. Al día siguiente, la noticia se extendió por todo el mundo del Jujutsu. La familia Zenin sufrió una masacre, todos encontraron un final violento. No se detectaron restos de energía maldita de ningún hechicero de Jujutsu en los cuerpos. No había nada. Era como si el asesino no fuera un hechicero, ni siquiera un espíritu maldito, sino algo más primitivo y silencioso. En autopsias posteriores, los forenses descubrieron residuos de energía maldita extremadamente débiles provenientes de una herramienta maldita en lo profundo de las heridas, lo que finalmente confirmó la naturaleza del arma homicida. Al enterarse de la noticia, las familias Gojo y Kamo llegaron rápidamente a un acuerdo, proponiendo conjuntamente eliminar a la familia Zenin de las tres grandes familias. Los altos cargos recibieron la propuesta, pero la dejaron de lado. Ni la aprobaron ni la rechazaron, simplemente quedó sobre el escritorio atención como un problema que no requeriría inmediata. Dentro de la sala de detención, la iluminación era tenue y lúgubre. Yaga Masamichi estaba sentado tras los barrotes de hierro, con las manos sobre las rodillas y la espalda perfectamente recta.
En su rostro no había rastro de ira ni miedo, solo un cansancio suavizado por los repetidos interrogatorios, como una piedra lavada por el agua durante demasiado tiempo, cuyos bordes afilados se han desvanecido, dejando solo un peso insoportable. Yaga, dime. Yoshinobu Gakuganji estaba de pie fuera de los barrotes con las manos a la espalda, hablando en voz baja y pausada, como si temiera perderse algo si hablaba demasiado rápido. Esa cosa. ¿Por qué puede generar energía maldita por sí sola? Junto a él estaba Panda en una cesta para bebés. Yaga Masamichi no respondió. Comillas, los altos mandos ya te consideran un hechicero de grado especial. Gakuganji hizo una pausa, un destello de compleja emoción cruzó sus viejos ojos nublados. Te enfrentarás a una condena de prisión indefinida. Si creaste esto intencionalmente, es como poder fabricar un ejército de cadáveres malditos. Su voz se apagó, como una piedra que cae en aguas profundas. Respóndeme, Yaga. Silencio. Comillas, ¿de verdad no sabes cómo se creó? Yaga Masamichi alzó la vista hacia Gakuganji. En aquel rostro surcado por las huellas del tiempo, no había expresión alguna, solo un par de ojos nublados, cansados, pero obstinadamente brillantes. Sus labios se entreabrieron ligeramente y su voz, ronca y tranquila, brotó de su garganta. Nariz, era un recuerdo que Yaga Masamichi guardaba desde hacía varios años. Pero seguía resonando en su mente como un viejo disco rayado, la calidad del sonido era borrosa, pero la melodía simplemente no cesaba. Masamichi, todos dicen que has estado muy deprimido últimamente. Un pequeño gato amarillo, un cadáver maldito, se agachó a sus pies, con la cabeza ligeramente levantada y sus ojos redondos reflejando el rostro de Yaga Masamichi. Todos están preocupados por ti. Ah, sí. Yaga miró a la pequeña figura peluda. Su voz era muy suave, como si viniera de muy lejos. El recuerdo se trasladó al césped fuera de la cámara de la tumba. La luz del sol se filtraba entre las hojas, proyectando destellos de luz sobre la hierba. Takeru saltaba a su lado, con la cola en alto, y su voz denotaba una alegría tan inocente que casi resultaba obstinada. Por eso dije que si te sientes apático, te ayudaré a animarte. Soy un genio, ¿verdad? Yaga miró a Takeru, que estaba a su lado, y extendió la mano para acariciarle la cabeza. Una suave y cálida sensación brotó de su palma, como si una pequeña vida palpitara. Sus dedos se detuvieron un instante sobre la cabeza de la criatura antes de retirarlos lentamente. No volveré en un tiempo. Díselo a todos de mi parte. Comillas, otro viaje de negocios. Takeru ladeó la cabeza, moviendo ligeramente las orejas. Sí. Esta vez, me iré por mucho tiempo. No te preocupes. Este bosque está protegido por el señor Tengen, así que no habrá ningún problema. Tu madre también vendrá a verte. Yaga Masamichi hizo una pausa, y su mirada se posó en las copas de los árboles a lo lejos, iluminadas por el sol. Aunque no esté aquí, todo estará bien. Estallido. Kusakabe asestó un golpe con su espada, y la puerta se hizo añicos con el impacto, esparciendo astillas de madera. Observó al pequeño panda acurrucado, con el pelaje revuelto, tras la puerta. La punta de su espada aún colgaba cerca del suelo, reflejando la tenue luz. Vete rápido, dijo con voz muy baja. Eres el cebo que los altos están usando para atraer a Yaga aquí, vete ya. Entonces. Kusakabe, tú. Panda levantó la vista, sus ojos redondos reflejaban el rostro inexpresivo de Kusakabe. Está bien. Kusakabe envainó su espada y se la echó al hombro, mirando de reojo a Panda con algo indefinible en su mirada, como una mezcla de sentimentalismo y una decisión tomada hacía mucho tiempo. Después de todo, le debo una deuda de gratitud. Las farolas parpadeaban en la oscuridad de la noche, la luz inundaba la calle en un instante y al siguiente se reducía a un tenue círculo amarillo. La sombra de Yaga Masamichi se alargaba y acortaba en el suelo como un péndulo vacilante. Yoshinobu Gakuganji estaba de pie al final del camino, con las manos a la espalda y la espalda perfectamente recta. Su mirada atravesó la luz parpadeante y se posó en aquel antiguo alumno, ahora condenado a muerte. No trajiste ningún cadáver maldito. ¿A dónde vas, Yaga? Yaga Masamichi no se detuvo. Continuó avanzando a paso firme, sus suelas golpeando el asfalto con un sonido tranquilo y rítmico. Para ver a mi hijo. Su voz no era fuerte, pero en esta noche silenciosa, cada palabra era nítida. Gakuganji frunció ligeramente el ceño, dejando ver un destello de emoción compleja en aquellos ojos viejos y nublados. Actualmente estás condenado por un delito capital. Su voz se hundió como una piedra en aguas profundas. Puedo perdonarte la vida si me revelas el método para crear un cadáver maldito totalmente independiente.
Yaga Masamichi se detuvo en seco. Estaba al borde del resplandor de una farola, con la mitad de su cuerpo iluminado y la otra mitad sumida en la oscuridad. Alzó la mano y se desabrochó el abrigo sin prisa. 1, 2, 3. El abrigo se deslizó de sus hombros y cayó al suelo con el sordo golpe de la tela pesada. Miró a Gakuganji, con la mirada tan tranquila como un lago en calma. Los ojos de Gakuganji se abrieron de par en par. Comillas, ¿por qué tienes que ser tan terco? Bajo la farola, las polillas aleteaban en el halo, sus sombras en el suelo crecían y se encogían como un grupo de almas perdidas incapaces de encontrar su camino. La guitarra de Yoshinobu Gakuganji yacía rota a un lado, con las cuerdas quebradas y una horrible grieta que la atravesaba. Observó a Yaga Masamichi, moribundo en el suelo, con una expresión compleja en el rostro. Yaga yacía en el suelo, la sangre brotaba lentamente de las heridas en su pecho y abdomen, formando un pequeño charco oscuro bajo él. Sus labios se movían levemente, su voz salía a trompicones. Al final lo dijo. El método para crear un cadáver maldito totalmente independiente, las palabras que había guardado toda su vida y que preferiría morir antes que pronunciar ahora brotaban de su garganta, cayendo una a una en los oídos de Gakuganji. ¿Por qué? La voz de Gakuganji estalló de repente como una rama quebrada, aguda y vieja. Tenía los ojos enrojecidos y los dedos le temblaban ligeramente. Comillas, ¿por qué no me lo dijiste hace un momento? ¿Por qué? ¿Es que no quieres vivir? Los ojos de Yaga estaban entreabiertos, sus pupilas ya comenzaban a dilatarse. Miró el rostro de Gakuganji, contraído por la ira y la tristeza, y una leve mueca le recorrió la boca. ¿Por qué? Esto es una maldición, su voz se fue suavizando. Esta es mi maldición sobre ti. Gakuganji. Cerró los ojos por completo. Yaga Masamichi había fallecido. La luz de la farola cayó sobre él, haciendo que su rostro pareciera mortalmente pálido, y la sangre brillaba con un resplandor oscuro bajo la luz. Se oyeron pasos que se acercaban desde un lado. Apresuradas y frenéticas, unas pequeñas patas golpearon el suelo con un leve repiqueteo. Panda salió corriendo de la oscuridad, su cuerpo peludo se balanceó bajo la luz de la farola antes de desplomarse sobre el cuerpo de Yaga. Masamichi, su pequeño cuerpo se presionó contra el pecho de Yaga, escuchando el latido del corazón que ya no palpitaba. No gritó fuerte, pero las lágrimas brotaron de sus ojos redondos, corrieron por sus mejillas y gotearon sobre la ropa ensangrentada de Yaga, mezclándose con la sangre oscura hasta que se volvieron indistinguibles. Yoshinobu Gakuganji se quedó a un lado, observando al pequeño panda acurrucado en los brazos de Yaga, inmóvil. No se movió ni habló, simplemente se quedó allí, como congelado en el tiempo. No me odias, su voz salió de su garganta, ronca y seca, como la de alguien que no ha bebido agua en mucho tiempo. Panda no levantó la vista. Su voz provenía del abrazo de Yaga, amortiguada y con el sonido de la congestión nasal y las lágrimas. Los pandas no se rigen por esas cosas. Hizo una pausa, su voz se apagó. El vínculo entre tú y Masamichi no era malo. Para mí, eres como una daga que cayó al suelo. Finalmente alzó la vista, con el rostro surcado de lágrimas y los ojos rojos, pero no había odio en su mirada, solo una calma pesada y asfixiante. Pero hay una cosa que recordar. Los pandas, también pueden llorar. La farola parpadeaba. Las polillas seguían revoloteando en el halo, dando vueltas incansablemente alrededor de esa esfera de luz que nunca podrían alcanzar. La sangre de Yaga había dejado de fluir, y el charco oscuro comenzó a coagularse, reflejando un brillo tenue y seco bajo la luz de la farola. Panda volvió a esconder la cara en el abrazo de Yaga, su pequeño cuerpo temblando ligeramente, sin emitir sonido alguno. Capítulo 123, Adición de reglas generales. 2 de septiembre de 2018. Segunda barrera de Tokio. Se han añadido 5 puntos. ¿Tienes que anunciarlo cada vez?, preguntó a Hime Kashimo, agachado bajo el puente, con un tono de impaciencia. Frente a él yacía un hechicero, cuyo gran agujero en el abdomen aún crepitaba con descargas eléctricas. La superficie del agua reflejaba su cabello azul turquesa y su rostro inexpresivo, las ondas brillaron por un instante antes de volver a una calma absoluta. Se mordió las uñas, y el sonido de sus dientes contra ellas produjo un leve chasquido. Cuando llegue Kenjaku, le voy a decir 4 cosas. Los hechiceros que ha elegido son todos patéticamente débiles. Hizo una pausa, su mirada recorrió al hechicero ahora inmóvil, sus labios se curvaron ligeramente. Comparados con aquellos pedazos de basura de hace 400 años, no son mucho mejores. Se levantó lentamente del agua.
Las gotas resbalaban por sus pantalones y caían sobre la orilla bajo el puente con un leve repiqueteo. La puntuación ha llegado a 315 puntos. ¿Deseas gastar 100 puntos para añadir una regla al juego de eliminación? Escarabaeus aleteó cerca, con una voz aguda, tenue y profesional. A Jime casi molareó la cabeza, como si acabara de recordar que tal cosa existía. Ah, claro, había reglas. Comillas escarabajo, añade 2 reglas. 1. Revela toda la información del jugador. 2. Los jugadores pueden entrar y salir libremente de las colonias. La supuesta libre entrada y salida de todas las colonias implicaba poder viajar a cualquier colonia a voluntad. En ese momento, los jugadores ya no se veían limitados por las barreras, sino que podrían acceder a cualquier otra colonia. Esto también formaba parte del plan de Casimo. Convirtiendo todas las colonias en suyas. Matadero ding don, ding don, ding don, ding don. Una serie de sonidos de notificaciones rápidas y nítidos se estallaron sin previo aviso en el cielo nocturno, como si alguien dejara caer un puñado de canicas cantoras sobre un tejado. Comillas Yuji Itadori quedó atónito. El pequeño insecto dorado que había estado posado tranquilamente sobre él salió de su bolsillo, aleteando mientras flotaba en el aire, su cuerpo emitiendo un tenue resplandor. Comillas un jugador ha añadido 2 reglas al juego de selección. La voz del pequeño escarabajo era aguda y tenue, con un tono de alegría profesional. Regla general 9, divulgación de información. Puedes ver los nombres, puntos, número de reglas añadidas y la colonia actual de otros jugadores. Regla general 10, entrada y salida libres. Los jugadores pueden entrar y salir libremente de los límites de todas las colonias. El viento en la azotea cesó repentinamente por un instante. Megumi Fushiguro frunció el ceño con fuerza y sus pupilas se contrajeron ligeramente. Comillas se añadieron reglas. La voz de Megumi Fushiguro salió de su garganta, ronca y baja, como si confirmara algo que él mismo apenas podía creer. Respiró hondo y exhaló lentamente, intentando reprimir la inquietud que le subía desde la base de la columna vertebral. Poder acceder a la información es realmente beneficioso para nosotros. Su voz recuperó la calma, pero lo que bullía en sus ojos era más complejo que antes. De acuerdo, sigamos hablando, dijo Akari Kinji, arrojando la lata de refresco que tenía en la mano a un lado, dejándola caer al suelo con un fuerte estrépito metálico. Levantó la vista y su mirada se posó en Megumi y Yuji. Entonces, Satoru Gojo ha sido sellado, ¿verdad? Sí, es cierto. Yuji se rascó la nuca, pasándose los dedos por el pelo mientras una expresión compleja cruzaba su rostro. De repente, el sonido de pasos subiendo las escaleras resonó a sus espaldas. Los pasos eran firmes y deliberados, cada uno aterrizando con la precisión de una máquina a un ritmo perfecto, sin prisas, pero acercándose con cada zancada. Aunque tal vez no sea el mejor momento, la voz provenía de la escalera, profunda y firme, con una serenidad adulta inexplicablemente tranquilizadora. Creo que debería mencionar algo. Comillas Nanami. Los ojos de Yuji se abrieron de repente, sus pupilas reflejando la figura que emergía lentamente de la escalera. Su voz se elevó media octava, llena de una sorpresa incontrolable y una emoción compleja similar a la de finalmente ver a la familia. Nanami Kento estaba de pie al borde de las sombras junto a la escalera, con los brazos cruzados. Vestía su traje habitual, con la corbata anudada meticulosamente y el cuello de la camisa ligeramente abierto. Su rostro permaneció inexpresivo mientras observaba al grupo en la azotea. Su mirada recorrió el rostro de Yuji, luego el de Akari Kinji, Oshiki Kirara y Megumi Fushiguro, antes de volver a posarse en Yuji. ¿Cuánto tiempo sin verte, Itadori? Su voz no era fuerte, pero cada palabra resonó con fuerza en los oídos de todos los presentes. Dio 2 pasos hacia adelante, emergiendo de las sombras mientras la luz de la lámpara iluminaba sus hombros, revelando claramente su rostro habitualmente cansado. Comillas Nanami-senpai, ¿por qué estás aquí?, preguntó Megumi Fushiguro. Gracias a la información de Soko, he venido a apoyaros. No esperaba que os llevarais tan bien, asintió Nanami Kento. Akari, Kirara, su mirada se detuvo en las dos por un momento mientras asentía levemente. ¿Cuánto tiempo sin verte, señor Nanami? Akari Kinji miró a Nanami y se rascó la mejilla, sus nudillos rozando la línea de su mandíbula. Nanami apartó la mirada de Akari Kinji y recorrió con la mirada a todos los presentes, con una expresión que se tornó solemne. Una sombra tenue e imperceptible nubló ahora su rostro, normalmente sereno. De acuerdo, dijo con voz más grave. Prepárense para lo que voy a decir a continuación. La directora Yaga ha muerto.
La voz de Nanami Kento no era fuerte, incluso podría describirse como suave. Pero en el vacío de la azotea, azotada por el viento nocturno, cada palabra parecía resonar en el aire como un clavo golpeado con un martillo. Diferentes voces estallaron simultáneamente desde distintas direcciones, breves y caóticas, como una bandada de pájaros asustados que emprenden el vuelo. Yuji se quedó boquiabierto, con los ojos muy abiertos. Megumi Fushiguro frunció el ceño y apretó los dedos inconscientemente. Otra lata de refresco que Akari Kinji tenía en la mano cayó al suelo con un golpe seco que resonó con especial dureza en la silenciosa azotea. Nanami Kento se tocó la barbilla, frotándola 2 veces con las yemas de los dedos, y cerró los ojos lentamente. Dejó escapar un suspiro. Fue un suspiro profundo, que brotó desde lo más hondo de su pecho, cargado de una indescriptible pesadez. Esa es la realidad. Abrió los ojos y su mirada recorrió sus rostros uno por uno. Lo mataron los de arriba. Entonces Panda-senpai, la voz de Yuji era tensa, como si hiciera una pregunta cuya respuesta temía conocer. Panda, está bien. El tono de Nanami Kento se suavizó un poco. Actualmente se encuentra con Shoko. Eso es bueno. Yuji dejó escapar un largo suspiro, sus hombros se relajaron ligeramente como si la piedra que había tenido atascada en la garganta finalmente se hubiera caído. Pero inmediatamente después, su expresión se ensombreció de nuevo, y sus labios se crisparon ligeramente sin emitir sonido alguno. Honestamente, ¿por qué es que todos los que me han ayudado? Akari Kinji se rascó la cabeza, pasándose los dedos por el pelo varias veces, como si se rascara una picazón inalcanzable. Bajó la mano y alzó la vista, fijando su mirada en Megumi Fushiguro, luego en Yuji y finalmente en Nanami Kento. Lo entiendo. Te ayudaré a resolver el juego de eliminación. Capítulo 124, los hechiceros de Jujutsu son una mierda. Lo entiendo. Os ayudaré a resolver el juego de la selección. La voz de Akari Kinji se serenó, como si finalmente hubiera encontrado el hilo conductor en medio de un enredo inextricable. Pero esto no se trata de emociones, es un trato. Cuando termine el juego de eliminación, tendrás que ayudarme a cambio. ¿Quieres participar en la revisión del reglamento de Jujutsu, verdad? Nanami Kento se quedó de pie con los brazos cruzados, con un tono tan inexpresivo como si estuviera afirmando un hecho que no necesitaba confirmación. Está bien, continuó Nanami. La existencia de los espíritus malditos se ha hecho pública, así que las normas sin duda se revisarán. Asimismo, no tengo ninguna objeción a tus ideas. Hizo una pausa, y un brillo agudo apareció de repente en sus ojos, que siempre reflejaban un atisbo de cansancio. Después de todo. Comillas, los hechiceros Jujutsu son una mierda. Lo dijo con tanta seriedad que los demás presentes no pudieron evitar sentir una oleada colectiva de vergüenza. Por un instante, el aire pareció asfixiarse, el labios de Yuji se crispó, la ceja de Megumi Fushiguro se alzó imperceptiblemente y Oshikirara se giró, fingiendo mirar el paisaje lejano. Akari Kinji se puso de pie de repente y avanzó con paso firme. Su espalda estaba recta y decidida, como una espada recién desenvainada. Megumi Fushiguro miró hacia atrás y de repente habló. Su voz no era fuerte, pero en aquella azotea azotada por el viento nocturno, cada palabra se oía con total claridad. En realidad, sea cual sea la idea, no creo que sea tan difícil. Comillas, y Akari Kinji se giró bruscamente, con el ceño fruncido, mirando a Megumi Fushiguro con fastidio. Comillas, ¿qué sabes tú, cabeza de erizo del mar? Habla más alto. Soy el jefe de la familia Zenin, dijo Megumi Fushiguro, acercándose a él con paso pausado, sus suelas resonando rítmicamente sobre el hormigón de la azotea. Su expresión era tan serena como un lago en calma, pero la luz en sus ojos era inquebrantable. Oshikirara se acercó a Akari Kinji y se puso hombro con él, ambos observando al joven con cabeza de erizo de mar que se aproximaba. ¿Comillas? Oh, el tono de Akari Kinji se suavizó repentinamente, como si lo hubieran bajado suavemente de un lugar muy alto. De repente, se agachó a un lado, con la mirada fija en el suelo como si intentara descifrar algún secreto divino en las grietas del hormigón. Oye. ¿En serio? Esta es sin duda la noticia más impactante del día. Si se trata de las 3 grandes familias, participar en la revisión sería pan comido. El problema es, después de eso, cómo evitar que la familia Zenin interfiera en la gestión del club de la lucha. Se mordió el dedo, con el ceño fruncido formando una profunda arruga en forma de río. Comillas, cabeza de erizo de mar. Me llamo Fushiguro. El labio de Megumi Fushiguro se movió ligeramente, su tono seguía siendo inexpresivo. Comillas, Fushiguro-kun.
Akari Kinji se giró sin levantarse de la silla y miró a Megumi Fushiguro. En aquel rostro que siempre había tenido un aire algo rebelde, ahora lucía una sonrisa tan radiante que casi cegaba. Sus ojos se curvaban en medias lunas y las comisuras de sus labios se arqueaban hacia arriba. Llevémonos bien. Bien, Megumi Fushiguro dio una breve respuesta y enseguida volvió a retomar el tema. Muy bien, continuemos pensando en esas dos reglas recién añadidas. Me enteré de tus asignaciones de barrera por Shoko. Nanami Kento se cruzó de brazos, con la mirada fija. Okotsu-kun fue a Miyagi, ¿verdad? Comillas y Yuji asintió enérgicamente. Entonces, según lo que dijiste, solo te conviertes en jugador una vez que entras al juego de eliminación. Akari Kinji señaló de repente al pequeño insecto dorado que flotaba sobre la cabeza de Yuji. ¿Y qué es esa cosa que está al lado de Itadori que parece una semilla de girasol dorada? Porque Itadori fue alimentado con los dedos de Sukuna, explicó Megumi Fushiguro. Y dado que Sukuna es un hechicero que hizo un pacto con Kenjaku, por eso existe un Scarabaeus. Parece que apareció después de que salimos de la cámara de la tumba, dijo Yuji rascándose la cabeza. Pero no pude deshacerme de él, así que simplemente lo guardé en mi bolsillo. Ya veo, ahora lo entiendo, dijo Nanami Kento asintiendo. Cuéntame sobre la situación actual. Megumi Fushiguro asintió y se giró para mirar al escarabajo. Comillas escarabajo, muestra las reglas. Soy el escarabajo de Itadori Yuji, solo le hago caso a Itadori Yuji. Las alas del pequeño insecto aletearon levemente, su voz era fina y brillante, pero su tono denotaba una lealtad inquebrantable hacia su amo. Está bien, solo escúchalo, dijo Yuji. Al recibir la instrucción, el escarabajo se estremeció y sus alas aletearon rápidamente. Una pantalla de luz se desplegó desde él, y densas líneas de reglas aparecieron en el aire como un mapa desplegado. En resumen, esta es la esencia. La mirada de Megumi Fushiguro recorrió las cláusulas y señaló dos de ellas. Las dos reglas recién añadidas son, divulgación de información y libre circulación. Hizo una pausa y dibujó un pequeño círculo en el aire con el dedo. El concepto de comillas libre circulación comillas es bastante vago. Sin embargo, supongo que solo permite el movimiento entre diferentes barreras, en lugar de poder abandonarlas y regresar al mundo real. Lo entiendo, Nanami Kento asintió y luego se sumió en profundos pensamientos, con la mirada baja y acariciándose suavemente la barbilla con el dedo, como si estuviera asimilando esa enorme cantidad de información. Megumi Fushiguro pareció darse cuenta de algo de repente. Frunció el ceño y dirigió su mirada hacia el escarabajo que aún flotaba en el aire, con la voz teñida de urgencia. Comillas escarabajo, necesito la información sobre el jugador ese. Las alas del escarabajo batieron una vez, su cuerpo giró medio círculo en el aire antes de desplegar una enorme pantalla de luz. Una densa lista de nombres, puntos, número de reglas y ubicaciones de barreras cayó de la pantalla como una cascada. La mirada de Megumi Fushiguro recorrió rápidamente los nombres, mientras su dedo se deslizaba por la pantalla luminosa, página tras página, hasta que la punta de su dedo se detuvo en una posición determinada. Comillas lo encontré, su voz se elevó medio tono y sus pupilas se contrajeron ligeramente. Comillas realmente es Hajime Kasimo. Kasimo. Akari Kinji se inclinó de repente, fijando la mirada en el nombre que aparecía en la pantalla. Parecía como si le hubieran golpeado por la espalda con un garrote, tenía la boca abierta y los ojos muy abiertos, completamente atónito. Oshi Kirara se mantuvo a un lado, con una expresión mucho menos exagerada que la de Akari. Debido a su personalidad, casi nunca se había enfrentado a Kasimo directamente en las clases de técnica física, como mucho, Kasimo simplemente había jugado con su técnica maldita. Experimentando con ella cuando le interesaba y dejándola de lado cuando el interés desaparecía. Según lo que Kasimo le había dicho a Oshi Kirara en aquel entonces, al principio me sentí interesado, pero después solo fue eso. Fue una actitud despreocupada, como abrir un regalo bellamente envuelto, echarle un vistazo y volver a envolverlo tal cual. Pero Akari Kinji lo pasó mal. Fue el único que recibió el puñetazo eléctrico de Kasimo durante su época de estudiantes. El recuerdo de aquel golpe aún permanecía grabado en sus huesos, no era solo dolor, sino un calor abrasador que le quemaba desde lo más profundo de la médula ósea, impidiéndole incluso gritar. Ahora, al ver ese nombre en la pantalla luminosa, sintió que el brazo que había recibido la descarga eléctrica en aquel entonces comenzaba a entumecerse de nuevo. Comillas, ha aparecido lo más aterrador del día, gritó Akari Kinji, agarrándose la cabeza. La mirada de Megumi Fushiguro permaneció fija en la columna de puntos de Hajime Kasimo, frunciendo ligeramente el ceño.
Tener más de 300 puntos incluso antes de añadir una regla. Capítulo 125, el valor de la vida. De hecho, tenía más de 300 puntos antes de que se añadiera la regla. Megumi Fushiguro frunció ligeramente el ceño, con la mirada aún fija en aquel número llamativo de la pantalla. Yuji no respondió. Sus dedos seguían deslizándose por la pantalla mientras los nombres desfilaban ante sus ojos línea por línea, tan rápidos como una linterna giratoria. Ah, no veo al ángel. Había un dejo de decepción en su voz. Es poco probable que use su nombre real, dijo Nanami Kento, con los brazos cruzados y un tono inexpresivo. Igual que tu documento de identidad es Yuji Itadori no Ryomen Sukuna. En cualquier caso, Nanami bajó los brazos, su mirada pasó de Yuji a Megumi Fushiguro, luego a Akari Kinji, antes de volver a fijarse en la densa información de la pantalla. El objetivo está claro ahora, encontrar al ángel y, al mismo tiempo, localizar a Hajime Kashimo. Por cierto, ¿hay algún otro jugador con más de 100 puntos? Megumi Fushiguro se giró para mirar a Yuji. Sí, asintió Yuji, deslizando el dedo 2 veces por la pantalla antes de detenerse en un nombre. Iguruma Hiromi, 105 puntos. Entonces también debemos encontrar a Iguruma Hiromi. La voz de Megumi Fushiguro se hizo más grave. Convencerlo de que añada una regla. Comillas, ¿y qué hay del ángel? ¿Dónde la encontramos? Akari Kinji extendió las manos, inclinando la cabeza hacia Megumi Fushiguro. El maestro Tengen dijo que el ángel está en el lado este de Tokio. Megumi Fushiguro hizo una pausa. Debería estar en la colonia número 2. Si ese es el caso, Akari Kinji dibujó un círculo en el aire como si divide un mapa. Nanami-san y yo iremos a la segunda barrera de Tokio. Podemos determinar los movimientos de Kashimo y buscar al ángel. Fushiguro y Yuji, ustedes dos diríjanse a la colonia número 1. Se giró para mirar a Oshi Kirara, que permanecía de pie en silencio a un lado. Kirara, quédate en alerta fuera de la barrera. Comillas, Oshi Kirara ladeó la cabeza, enroscando un mechón de pelo con un dedo, con un tono algo reacio. Comillas, ¿por qué tengo que quedarme afuera? Está bien, dijo Megumi Fushiguro con voz suave, pero con una certeza indiscutible. Hizo una pausa, apartando la mirada de Oshi Kirara para observar a todos los presentes, mientras su voz se volvía más grave. Pero debes evitar a Hajime Kashimo a toda costa. 3 de 12 de septiembre, 0 p.m. Megumi Fushiguro siguió a Yuji mientras caminaban. Sus sombras se extendían a lo largo del suelo seco, una tras otra, como dos líneas paralelas. Debemos tener cuidado con los antiguos hechiceros que han adquirido cuerpos físicos. La voz de Megumi Fushiguro llegó desde atrás, ni fuerte ni suave. Algunos de ellos incluso podrían ser ancestros de hace 1000 años. Yo también lo creo, dijo Yuji, adelantándose con paso ligero, pero con un tono inusualmente serio. Entonces, explícamelo, Fushiguro. Megumi Fushiguro chasqueó la lengua, como si estuviera organizando sus pensamientos. Porque el valor de la vida era completamente distinto en el pasado comparado con ahora. Hace siglos, la gente sentía orgullo al morir en batalla a manos de un oponente poderoso. Esta mentalidad estaba profundamente arraigada en cada guerrero de entonces, e incluso en la mente de sus hijos. Especialmente para los hechiceros, para ellos, morir en batalla era lo más natural. Hizo una pausa, su mirada se posó en la nuca de Yuji y su voz se suavizó ligeramente. Así pues, es probable que Kashimo se encuentre en esa situación. No le quedaban rivales en su época, razón por la cual hizo un pacto con Kenjaku para resucitar en la era moderna. Los dos llegaron al borde de la barrera. Delante había una pantalla translúcida que brillaba tenuemente, como una rebanada de noche solidificada cortada en una fina lámina. Megumi Fushiguro dio un paso al frente, levantó la mano y golpeó 2 veces con los nudillos la coraza de la barrera. Hola, soy Scarabaeus. Un pequeño insecto dorado emergió de la superficie de la barrera, aleteando ligeramente. Su voz era aguda y brillante, con un tono de alegría casi profesional. Dentro de esta barrera se está desarrollando un juego mortal llamado el juego de la eliminación. Una vez que entres, te convertirás en un jugador. Aún así, ¿deseas entrar? Si la voz de Megumi Fushiguro fue breve y segura. No hay problema. Se confirma la participación de Megumi Fushiguro en el juego de eliminación. Necesitas consultar las reglas generales. Scarabaeus ladeó la cabeza como un pequeño animal esperando una orden. No, no lo creo. Scarabaeus dejó escapar un breve sonido de sorpresa, como si fuera la primera vez que se encontraba con alguien tan directo. Sus alas aletearon 2 veces mientras parecía dudar si preguntar de nuevo, pero finalmente dejó de lado su leve confusión y se retiró silenciosamente a un lado. Megumi Fushiguro miró de reojo a Yuji.
Yuji, primero necesitamos recabar información sobre Iguruma. Comillas entiendo. Los dos dieron un paso al frente simultáneamente, entrando en la barrera. Ikebukuro. Las calles estaban desiertas. Las persianas de las tiendas a ambos lados estaban cerradas herméticamente, y una fina capa de polvo cubría los escaparates. El viento entraba a raudales por el callejón, levantando un folleto desechado que dio una voltereta entre los dos hombres antes de caer al suelo a lo lejos. Hajime Kashimo estaba parado en medio de la calle, con la mirada fija en el hombre de traje que tenía enfrente. Ya había salido de la colonia número 2, por supuesto, el propósito de este viaje era únicamente encontrar a la persona que tenía delante, Iguruma Hiromi. Tengo curiosidad. La voz de Iguruma Hiromi llegó desde el otro lado. ¿Cómo lograste obtener 300 puntos en tan poco tiempo? Lentamente sacó un mazo de su abrigo. El cuerpo del mazo era oscuro, su superficie brillaba con un fino lustre como si hubiera sido frotado repetidamente por incontables manos. Apretó los dedos alrededor del mango, y su mirada, que atravesó el aire entre ellos, se clavó directamente en el rostro de Kashimo. Quiero ver, hizo una pausa, su voz se hizo más grave, si has alcanzado esta puntuación consiguiendo puntos de basura. Kashimo no tenía prisa por responder. Su mano se dirigió hacia su cintura, sus dedos rozando suavemente el cuerpo suave de Choubou. Choubou cooperó abriendo la boca, y un bastón verde jade se deslizó lentamente desde lo profundo de su garganta. Los extremos estaban envueltos en blanco y emitían un suave brillo en la penumbra de la calle. El bastón Ruji. Agarró el bastón, lo apoyó despreocupadamente sobre su hombro e inclinó la cabeza con una leve sonrisa. Claro que sí, dijo con voz despreocupada, como si respondiera a una petición trivial. Pruébalo. Capítulo 126, desafortunadamente débil. Expansión de dominio, sentencias mortales. Cuando la voz de Iguruma Hiromi se apagó, la imagen fantasmal de una sala de audiencias emergió tras él, y todos los elementos necesarios para el juicio se condensaron rápidamente en la tenue luz. Cadenas de reglas se extendieron desde el vacío, dirigiéndose directamente hacia Hajime Kashimo. Comillas tristeza atronadora, cielo primordial. La voz de Hajime Kashimo resonó casi al mismo tiempo. Un cielo púrpura oscuro se expandió sobre él, un trueno retumbó entre las nubes y un campo magnético se expandió en todas direcciones con él en el centro. Cuando las cadenas de reglas de Iguruma tocaron el límite del dominio de Hajime Kashimo, se hicieron añicos poco a poco, como si chocaran contra un muro invisible. El dominio de Iguruma Hiromi era muy especial. Su efecto infalible era un juicio basado en reglas, un dominio simple no podía neutralizar dicho efecto, y la única forma de contrarrestarlo era expandiendo el propio dominio. En ese momento, se hizo evidente el efecto abrumador de un dominio de barrera abierta frente a un dominio de barrera cerrada. Debido a que Hajime Kashimo no se otorgó a sí mismo la capacidad de transformación de bestia mítica ámbar, sino más bien al área dentro del dominio, su dominio adquirió las características de un campo magnético. Capaz de interferir con las señales eléctricas y la bioelectricidad del oponente, dejándolo incapaz de realizar cualquier movimiento. Al mismo tiempo, tras transformar el dominio en un campo magnético, las cargas eléctricas en su interior adquirieron la capacidad de autorrastreo. En otras palabras, después de que Hajime Kashimo expandiera su dominio, las cargas eléctricas buscarían automáticamente a los enemigos y lanzarían una descarga eléctrica sobre todos los seres vivos dentro del dominio. Hajime Kashimo también podría ajustar manualmente la ubicación de dicha descarga. En ese momento, colocó la ráfaga de carga eléctrica sobre la capa exterior del dominio de Iguruma Hiromi. Estallido, se oyó un golpe sordo. Una grieta estalló en la superficie exterior del dominio de Iguruma Hiromi, y finas líneas se extendieron en todas direcciones desde la abertura, como un cristal golpeado por una piedra. Inmediatamente después, el dominio se hizo añicos. Los fragmentos se convirtieron en destellos estelares en el aire, disipándose bajo el dosel púrpura oscuro de Hajime Kashimo. Al mismo tiempo, un rayo de carga eléctrica atravesó el lado derecho del pecho de Iguruma Hiromi, abriendo un agujero en su torso. Los bordes quedaron carbonizados y la sangre brotó a borbotones de la herida, escurriéndose por su traje y formando un pequeño charco de agua rojo oscuro a sus pies. Al ver esto, Hajime Kashimo desactivó su dominio. El cielo púrpura oscuro se desvaneció lentamente, revelando los colores originales de Ikebukuro. Se echó el bastón Ruji al hombro y miró de reojo a Choubou. Choubou comprendió, abrió la boca y lentamente se tragó el bastón Ruji. El bastón verde esmeralda desapareció en lo profundo de su garganta, y eructó levemente, retirándose satisfecho a la cintura de Hajime Kashimo.
Hajime Kasimo miró a Iguruma Hiromi, arrodillado en el suelo. Este hombre de traje, que hacía un momento sostenía con calma un mazo para juzgarlo, ahora se agarraba el pecho ensangrentado con ambas manos, arrodillado entre los escombros y el polvo, jadeando y con la frente perlada de sudor frío. Eres tan débil que da lástima. La voz de Hajime Kasimo no era fuerte, pero cada palabra era como una espada que se clavaba fríamente en los oídos de Iguruma. ¿No eres un hechicero moderno despierto? Lógicamente, tu talento debería ser muy alto. Dio un paso al frente y apoyó un pie sobre la cabeza de Iguruma. La suela de su zapato presionó contra la nuca de Iguruma, restregándole sin piedad la cara contra los escombros del suelo. La frente de Iguruma golpeó el suelo áspero, arrancándole una capa de piel. Gotas de sangre brotaron de la herida, mezclándose con polvo y arena para mancharle la mitad de la cara. Sus dedos arañaron el suelo 2 veces, rompiéndosele las uñas y dejando que la sangre brotara, pero su cuerpo quedó inmovilizado por los efectos residuales del campo magnético, incapaz siquiera de forcejear. Date prisa y apréndelo. La voz de Hajime Kasimo resonó desde arriba, con un tono condescendiente y despreocupado. Técnica de maldición inversa. ¿Qué estás haciendo? Hajime Kasimo giró la cabeza, las comisuras de sus labios se curvaron lentamente formando un arco, su voz tan ligera como una hoja que cae sobre la superficie del agua. Qué coincidencia, Yuji Itadori. ¿Qué estás haciendo, Hajime Kasimo? El rugido de Itadori estalló en la calle vacía, como el último grito de una bestia acorralada. Antes de que su voz se apagara, ya había salido disparado. Las suelas de sus zapatos aplastaban los escombros, sus pasos eran rápidos y pesados, cada uno abriendo un pequeño hoyo en el suelo. Un fuego ardía en sus ojos, y su joven rostro estaba lleno de ira y odio, así como de algo indescriptible, aún más profundo y ardiente que ambos. Hajime Kasimo observó la figura que se abalanzaba sobre él y el resentimiento retorcido en su rostro, con una leve contracción en la comisura de los labios. La ira de los débiles es verdaderamente patética. Itadori lanzó un puñetazo, su puño silbando en el aire mientras se dirigía directamente al rostro de Hajime Kasimo. El puñetazo fue rápido y contundente, cargado de toda su ira y resentimiento, capaz de destrozar a un espíritu maldito común, pero Hajime Kasimo apenas ladeó la cabeza. El puño rozó su cabello sin siquiera agitar el viento. Su cuerpo permaneció inmóvil, solo inclinó el cuello, como si esquivara un insecto que se abalanzaba sobre él. ¿Por qué Itadori lanzó otro puñetazo, que también fue esquivado, con la voz ya algo ronca? ¿Por qué siempre logras estar un paso por delante de nosotros y arruinar todos nuestros planes? Hajime Kasimo lo miró. En sus pupilas azul pálido no había emoción alguna, ni ira, ni compasión, ni siquiera un leve destello. Habló, con voz baja, pero cada palabra parecía brotar de una cuba de hielo. Porque sois todos demasiado débiles. Vosotros, dominados por el pecado original, no tenéis derecho a estar a mi mismo nivel. Hizo una pausa. Itadori, no deberías haber venido aquí. En el instante siguiente, su puño impactó contra el abdomen de Itadori. En el momento en que la superficie de su puño tocó el uniforme escolar, no hubo arcos eléctricos ni explosiones, solo poder puro. El cuerpo de Itadori salió disparado como una piedra que rebota en el agua, atravesando 5 edificios seguidos. Ladrillos y bloques de hormigón estallaron tras él, levantando una nube de polvo turbio y dejando 5 agujeros irregulares y profundos en las paredes exteriores de los 5 edificios. Su figura desapareció entre las ruinas del 5.º edificio, sin que se conozca el lugar exacto donde aterrizó. Hajime Kasimo alzó la mano para protegerse del sol. El cielo sobre Ikebukuro estaba gris, pero la luz seguía siendo penetrante. Entrecerró los ojos, mirando en la dirección en la que Itadori había volado, con su cabello cian ondeando ligeramente al viento. Apliqué demasiada fuerza, murmuró para sí mismo. De repente, una fuerte ráfaga de viento llegó desde atrás. Hajime Kasimo no se giró. El viento, urgente y penetrante, soplaba con una presión totalmente distinta a la anterior, dirigiéndose directamente a su cuello desde un costado y por detrás. Inclinó la cabeza, y un mazo extendido rozó su mejilla, la punta del mazo cortó el aire, creando una leve corriente que arrancó algunos mechones de cabello cian, que cayeron lentamente. La ceja de Hajime Kasimo se arqueó ligeramente. Iguruma Hiromi estaba de pie no muy lejos de él, sosteniendo el mazo. Había un agujero carbonizado en el pecho de su traje, con finas marcas de quemaduras dejadas por arcos eléctricos que aún permanecían alrededor de los bordes. Miró fijamente a Hajime Kasimo con furia,
sosteniendo el mazo cruzado sobre su cuerpo, con el mango girando ligeramente en la palma de su mano mientras la cabeza del mazo apuntaba al pecho de Hajime Kashimo. Hajime Kashimo se dio la vuelta y miró el rostro de Iguruma Hiromi, que estaba medio manchado de sangre y polvo, y las comisuras de sus labios se curvaban lentamente hacia arriba. Parece que lo has conseguido. Un diamante en bruto con un talento comparable al de Satoru Gojo. Está despertando lentamente. Capítulo 127, culpable. Confiscación. Pena de muerte. Parece que lo has conseguido. Comillas Iguruma Hiromi. Hajime Kashimo observó al hombre que tenía delante, ensangrentado pero aún erguido, mientras sus labios se curvaban lentamente hacia arriba y un atisbo de admiración aparecía en aquellos ojos azul pálido. Iguruma Hiromi había sido considerado un genio incluso antes de convertirse en hechicero. Tras transformarse en hechicero, su talento se reveló aún más, aprendió por sí mismas técnicas básicas de barrera tan solo unos días después de obtener su técnica maldita, demostrando una increíble capacidad de aprendizaje. Y ahora, incluso había aprendido la técnica maldita inversa. Con un movimiento rápido de muñeca, su mazo trazó un arco corto y agudo en el aire, y la corriente de aire generada por la cabeza del mazo creó una distancia repentina entre ambos. Aprender la técnica de maldición inversa no había sido un gran obstáculo para él. La principal dificultad radicaba en cómo convertir la energía negativa de la energía maldita en energía positiva. Así, Iguruma lo ideó, dos negativos forman uno positivo. Bajó la mirada hacia la herida en su pecho, que aún cicatrizaba lentamente. La piel nueva crecía desde los bordes hacia el centro, brillando con un tenue tono rosado bajo la luz gris. Presionó los dedos contra el borde de la herida para confirmar que el hueso se había asentado antes de alzar la vista y apretar de nuevo el mazo. El mango giró ligeramente en su palma, apuntando la cabeza del mazo al pecho de Hajime Kashimo. Observó la figura turquesa y el rostro que esbozaba una leve sonrisa, ajustando lentamente su respiración. Comillas expansión de dominio, sentencias mortales. Cuando la voz de Iguruma Hiromi se apagó, la imagen fantasmal de una sala de tribunal se desplegó una vez más. Hajime Kashimo no se resistió, no amplió su dominio y ni siquiera se movió. Simplemente hizo una bola con Choubou, que estaba enroscado alrededor de su cintura, y se lo tragó. Luego, con los brazos cruzados, se apoyó en la barandilla del banquillo de los acusados, con la mirada perdida en el hombre ensangrentado que tenía enfrente. Detrás de Iguruma, Hutgeman abrió lentamente los ojos. El informe muestra, Iguruma abrió la carpeta que tenía en la mano, mientras sus ojos recorrían el denso texto que usted asesinó a un gran número de civiles en Shibuya bajo pretextos desconocidos. Vayamos directamente a la sentencia, lo interrumpió Hajime Kashimo con un tono tan despreocupado como si estuviera apresurando a un camarero a servir un plato. Me declaro culpable. Los dedos de Iguruma se detuvieron en el borde de la carpeta. Cualquier truco que tengas, siéntete libre de usarlo. Los labios de Hajime Kashimo se curvaron ligeramente, sus ojos azul pálido reflejaban una paciencia condescendiente, casi caritativa. Iguruma Hiromi dejó la carpeta. Alzó la vista hacia la figura turquesa en el banquillo de los acusados, con la voz entrecortada, cada palabra como un clavo clavado en una tabla de madera. Comillas Hajime Kashimo, te declaro culpable. Detrás de él, los ojos de Hutgeman se abrieron de golpe, con la boca abierta, mientras lanzaba un rugido ensordecedor. Comillas culpable. Confiscación. Pena de muerte. La imagen fantasmal del dominio se desvaneció en medio del estruendo, la luz y la sombra se hicieron añicos en incontables fragmentos que se disiparon en el aire gris. En la mano de Iguruma Hiromi apareció una herramienta maldita en forma de cruz, la espada del verdugo. La hoja era de un oro brillante, su superficie rebosaba de un lustre resplandeciente. Se abalanzó sobre Hajime Kashimo blandiendo la espada. La hoja cortó el aire con un silbido agudo, dirigiéndose directamente al cuello de Hajime Kashimo, pero no alcanzó nada. El cuerpo de Hajime Kashimo se movió en un ángulo casi inquietante, la hoja rozó su hombro sin siquiera tocar el dobladillo de su ropa. Las pupilas de Iguruma se contrajeron bruscamente. Antes de que pudiera cambiar de estrategia, le agarraron el brazo. Aquella mano se aferró a su antebrazo como una prensa de hierro, hundiendo los nudillos en su músculo con tal fuerza que el hueso emitió un leve crujido. El otro puño de Hajime Kashimo impactó contra sus costillas. Un relámpago brilló mientras arcos eléctricos azul blanquecinos brotaban de la superficie del puño. Las costillas derechas de Iguruma se hicieron añicos por completo en el destello, fragmentos de carne y hueso salieron disparados de la ruptura y salpicaron el suelo.
Su cuerpo se dobló de dolor insoportable. Apretando los dientes, obligó a la espada a cambiar de dirección, girando la muñeca para dirigir la hoja hacia el brazo de Hajime Kashimo, pero falló de nuevo. Hajime Kashimo ya se había marchado de allí y apareció a unos pasos de distancia, con las manos colgando a los lados en una postura relajada, como si nada hubiera pasado. El vapor de la técnica de maldición inversa emanaba continuamente del cuerpo de Higuruma Hiromi. Una niebla blanca se elevaba de la herida en su pecho, de sus costillas destrozadas y de sus vasos sanguíneos seccionados, como el humo que se eleva sobre una ciudad que se reconstruye lentamente. Sus huesos rotos se volvieron a unir entre la niebla, los músculos desgarrados se entrelazaron de nuevo y la piel rota creció desde los bordes hacia el centro, cubriendo las heridas aún sangrantes capa por capa. Debes estar preguntándote algo, la voz de Hajime Kashimo llegó desde el otro lado, sin prisa, como si estuviera respondiendo a la pregunta de un alumno en clase. Higuruma alzó la vista, sus ojos reflejando la figura de Hajime Kashimo, esa sombra turquesa que parecía algo ilusoria bajo la luz gris. Apretó los dedos sobre el mazo, sus nudillos se pusieron blancos. Te preguntas por qué aún puedo generar una carga eléctrica a pesar de que me has confiscado mi técnica maldita, ¿verdad? Hajime Kashimo inclinó la cabeza, y una leve sonrisa asomó en sus labios. Porque la carga eléctrica no me la otorga mi técnica maldita, sino mi energía maldita. La característica principal de mi energía maldita es la carga eléctrica. ¿Lo entiendes ahora? Las pupilas de Higuruma se contrajeron ligeramente. Sus labios temblaron como si quisiera decir algo, pero solo un breve y ronco suspiro escapó de su garganta. En el instante siguiente, Hajime Kashimo apareció detrás de él. No era teletransportación, sino un movimiento tan rápido que el ojo no podía seguirlo. Los reflejos de Higuruma lanzaron una aguda advertencia en ese instante, pero su cuerpo no pudo seguir el ritmo. Sus músculos apenas habían comenzado a contraerse, su esqueleto apenas había comenzado a girar y su centro de gravedad apenas había comenzado a desplazarse. Un puño le atravesó el pecho. Entró por la espalda y salió por delante. El puño aún goteaba sangre, con trozos de carne y fragmentos de hueso incrustados entre los nudillos. Un relámpago recorrió la herida durante unos instantes antes de disiparse. Higuruma Hiromi miró el agujero humeante en su pecho, con un rastro de sangre que brotaba de la comisura de sus labios. Su cuerpo se tambaleó, sus rodillas cedieron y se desplomó hacia adelante, cayendo de rodillas. Hajime Kashimo retiró el puño, se sacudió la sangre de la mano y caminó frente a Higuruma, mirándolo fijamente. Eres un genio, su voz bajó tanto que parecía que hablaba consigo mismo. Incluso veo en ti el reflejo de mi alumno. Pero solo es una sombra. En la palma de Hajime Kashimo, una luz blanca se condensaba lentamente. Un asesinato electromagnético en miniatura giraba, se comprimía y se expandía en su mano como una estrella atrapada, tranquila en la superficie. Pero agitada en su interior con la suficiente destrucción como para borrar a una persona de la existencia. Sus dedos se cerraron ligeramente, dejando escapar un relámpago que iluminó la mitad de su rostro indiferente y también el rostro ensangrentado de Higuruma Hiromi, que aún se negaba a inclinarse. Buenas noches, Higuruma.